En el complejo mundo de la justicia, a veces lo que más se necesita es un escudo. Y bueno, hoy vamos a analizar una de las herramientas legales más poderosas y la verdad bastante únicas del derecho mexicano, una que funciona como la verdadera última línea de defensa de las personas. Para empezar, hay que plantearse una pregunta que es fundamental. Cuando una persona se enfrenta a un proceso penal, se está enfrentando, pues, a toda la maquinaria del Estado. La policía, la fiscalía, los tribunales. La balanza de poder es, seamos honestos, abrumadoramente desigual. Entonces, ¿existe algo que pueda, de alguna manera, equilibrar ese campo de juego? La respuesta en México es sí, y se llama juicio de amparo. La mejor forma de verlo es justo así, como un escudo constitucional. Su propósito no es simplemente apelar una decisión, para nada. Se trata de proteger activamente los derechos humanos contra cualquier acto de autoridad, cualquiera, que se salga del marco de la Constitución. Es, de verdad, una salvaguardia extraordinaria. Ok, entonces, ¿cómo funciona este escudo en la práctica, en el día a día? Es súper importante entender que el amparo no es algo que solo se usa al final del camino. No, actúa en cada etapa del proceso. Y es que su alcance es enorme. El amparo revisa prácticamente todo, desde si una detención fue legal o no, pasando por cómo se consiguieron las pruebas, hasta llegar a la constitucionalidad de la sentencia final. El objetivo es, 1, asegurarse de que el poder del Estado, en cada una de sus acciones, se mantenga dentro de los límites bien estrictos de los derechos humanos. Ahora, para que todo esto sea un poco más concreto, veamos quiénes son los participantes clave en un juicio de amparo. Van a ver que no es tan complicado como suena. Básicamente tenemos 3 roles principales. Primero, el quejoso, que es la persona que siente que sus derechos fueron violados y por lo tanto activa el escudo al presentar el amparo. Luego está la autoridad responsable, que es la entidad del gobierno, ya sea un juez, un fiscal, un policía, que hizo el acto que se está impugnando. Y finalmente tenemos al tercero interesado. Esta es la persona que tiene un interés en que la decisión de la autoridad se mantenga como está. Por ejemplo, si un acusado presenta un amparo contra su sentencia, la víctima del delito casi siempre participa como tercero interesado para defender esa condena. Muy bien, sigamos avanzando para ver el corazón de todo esto. ¿Qué derechos específicos son los que defiende este escudo constitucional? A ver, el amparo protege todo el catálogo de derechos humanos, pero en materia penal, estos que vemos aquí son los pilares. El derecho a un juicio justo o debido proceso. La presunción de inocencia, que significa ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a tener una defensa competente. La libertad personal. Y, por supuesto, la prohibición absoluta de la tortura y el respeto a la privacidad. Son literalmente los cimientos de cualquier sistema de justicia que se diga legítimo. Lo que es realmente interesante aquí es cómo la propia ley define lo más esencial. Los tribunales han identificado algo que llaman el núcleo duro del debido proceso. ¿Qué significa esto? Que como mínimo a cualquier persona se le tiene que notificar del proceso en su contra, se le tiene que dar la oportunidad de presentar pruebas y de argumentar, y claro, se tiene que emitir una resolución que decida el caso. Si falta uno de estos elementos, simplemente no se puede hablar de justicia. Pero ojo, el amparo no es una herramienta de un solo tipo. Existen 2 caminos, 2 vías principales, y todo depende de cuándo y qué es lo que se quiere reclamar. Aquí está la diferencia clave, y es muy clara. Por un lado tenemos el amparo indirecto. Este se usa para actos que ocurren dentro del proceso, pero antes de la sentencia. Pensemos, por ejemplo, en una detención ilegal o en que se obtuvo una prueba de forma indebida durante la investigación. Este se presenta ante los juzgados de distrito. Por otro lado, tenemos el amparo directo. Este es para el gran final. Se usa para desafiar la sentencia definitiva, la condena. Y este lo resuelven los tribunales colegiados de circuito, que son órganos judiciales de mayor jerarquía. Entonces, para que quede súper claro, el amparo indirecto es como el guardián del proceso, el que se asegura de que el camino hacia la sentencia sea limpio y legal, mientras que el amparo directo es el revisor del destino, el que verifica que el resultado final sea constitucionalmente válido. Ambos son absolutamente esenciales. Ya para ir cerrando, vamos a resumir por qué este mecanismo es tan vital, no solo para abogados, sino para la sociedad en general. En esencia, al final del día, el juicio de amparo es la materialización de una promesa,
la promesa de que nadie, sin importar de qué se le acuse, está solo o indefenso frente al poder del Estado. Es el contrapeso que garantiza que la justicia no sea solo un ideal bonito, sino una práctica que es controlada y supervisada. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. La existencia del amparo nos obliga a pensar en qué es la justicia en realidad. ¿Es suficiente con tener leyes y tribunales? ¿O se necesita un mecanismo extraordinario, un escudo, para que esa justicia sea verdaderamente justa? La respuesta, quizá, define el tipo de sociedad en la que vivimos.